Bueno, buenos días, buenas tardes a quienes se unen a esta reunión virtual de nuestros seminarios mensuales de la Red Latinoamericana de Ecofisiología Vegetal. Para el día de hoy tenemos el placer de compartir con ustedes una presentación que está haciendo referencia a la utilización de diferentes microorganismos que son benéficos para el control de algunos problemas o estreses asociados al déficit hídrico y nutricional en, en ajo, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, quien nos acompaña es la doctora y profesora Erika Blanco. Ella es venezolana. Su perfil profesional está relacionado con estudios en biología. Tiene una maestría en producción vegetal y un doctorado en ecología tropical. Sus estudios fueron desarrollados en Venezuela en su totalidad. Y actualmente ella es profesora de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, y ella es titular del Laboratorio de Investigación en Biotecnología y Química de Polímeros, y ella actúa básicamente en tres líneas de investigación, que es biotecnología de microorganismos aplicados a la agricultura, la ecofisiología de cultivos y la ecología microbiana del suelo. Entonces, por sus actividades académicas y de investigación, Erika ha sido becaria y ha participado de diferentes encuentros y premios de la comunidad venezolana de investigación. Erika, por problemas técnicos que tuvimos la semana pasada, ella nos facilitó un video de nuestra presentación. Sin embargo, a los asistentes, si tienen preguntas, dudas o comentarios acerca de la temática, Erika nos está acompañando en el chat. Entonces, por favor, sus preguntas, dudas, las pueden dirigir a través del chat de Zoom o simplemente pidiendo la palabra. Entonces, podemos ya iniciar con la presentación. Muchas gracias. Saludos a todos los asistentes esta tarde. A continuación les presentaré mi seminario, el cual es parte de lo que fue mi tesis doctoral y que se titula Efectos de consorcios microbianos sobre aspectos ecofisiológicos de Allium cepa bajo condiciones de déficit hídrico y nutricional. Según datos de la FAO, la tendencia mundial es que para el año 2050 la población alcanzará el orden de los 9.000 millones de personas, lo cual requiere de mayor cantidad de agua para lograr producir el 60% más de alimento que hoy día y así lograr cubrir las necesidades de la futura población. Es por ello que utilizar un manejo agrícola adecuado y lograr reducir el consumo de agua y fertilizantes, tanto por este como por otros cultivos, es necesario para incrementar la producción con criterios de sostenibilidad. En este sentido, los biofertilizantes, representados por los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, se consideran una alternativa para conseguir ambos fines. Estos microorganismos, mayormente bacterias, crecen asociadas a raíces de plantas hospedadoras y estimulan el crecimiento de estas mediante distintos mecanismos de acción, tanto fisiológica como bioquímica. Estos mecanismos se clasifican en directos e indirectos, en donde los directos están relacionados con el efecto de biofertilización, que es la mayor disponibilidad de algunos elementos como nitrógeno o hierro, y la bioestimulación mediante la producción de fitohormonas, y a su vez los mecanismos indirectos se relacionan con el efecto del biocontrol, que incrementa la salud vegetal. Es bueno resaltar que otro mecanismo es la competencia entre estos microorganismos y entre ellos y la microbiota autóctona del suelo. Esto se refiere a que los microorganismos más competentes para expresar estos mecanismos son los que tendrán mayor éxito en el establecimiento de su población en el suelo. No obstante, su presencia no inhibe las poblaciones menos competentes. Estos microorganismos pueden ejercer su efecto de forma individual o asociados al menos con otra bacteria o con una micorriza o con un hongo de vida libre, en bioformulaciones denominadas consorcios microbianos. Y de esta manera, mediante la sinergia alcanzada, se logra potenciar el efecto benéfico de los biofertilizantes.
Entonces, es mediante la expresión de estos mecanismos, los microorganismos de los microorganismos de la rizósfera, que estos juegan un papel fundamental para aminorar en las plantas el efecto negativo que ejercen estreses ambientales como la sequía, el exceso de sales y la falta de nutrientes, en lo que Jan y colaboradores en 2009 definieron como tolerancia sistémica inducida por los microorganismos promotores del crecimiento vegetal. La cebolla es un cultivo de gran importancia económica a nivel mundial por su alto consumo per cápita, y particularmente en Venezuela se cultiva en zonas semiáridas del occidente del país y en climas cálidos de oriente. Y los estados de mayor producción son Lara, Guárico, Aragua, Táchira, así como los estados Mérida y Trujillo, lo que indica que la región andina del país, que fue seleccionada para esta investigación y que está conformada por estos tres últimos estados, es una región de importancia económica para este y otros cultivos. En Venezuela, la crisis económica político-social de los últimos 15 años ha impactado, entre muchas cosas, a la producción agrícola. Para el caso de la cebolla, en los últimos 10 años, la carencia de semillas certificadas y los altos costos de agroquímicos e insumos en general han reducido considerablemente el área cosechada en un 42%, el rendimiento en un 7%, lo que a su vez ha ocasionado una disminución del 46% en la producción nacional, por lo cual debemos hacer un gran trabajo para sobreponernos a esta situación. El cultivo de cebolla de bulbo tiene 4 fases fenológicas: una fase de establecimiento, una fase de desarrollo foliar, una fase de formación de reservas o bulbificación y una fase de maduración. Para cada una de estas fases, en este y en el resto de cultivos, juega un papel importante la temperatura, pues es la acumulación de grados al día quien determina el paso de una fase a otra fase, en un índice que se conoce como grados día o integral térmica del cultivo. Igualmente, cada fase del cultivo tiene un requerimiento hídrico distinto que además de las condiciones climáticas del lugar de siembra, y el cual es importante conocer, ya que se puede realizar un manejo más eficiente del agua sin afectar su producción. Para el caso de la cebolla, Duarte y colaboradores en 2012 determinaron que un contenido hídrico del suelo por debajo del 45% ocasiona un estrés hídrico en la cebolla de bulbo. La hipótesis general de esta investigación fue suponer que la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal puede reducir las dosis de fertilizante inorgánico, NPK, aplicado al cultivo de cebolla, consiguiendo un rendimiento similar al comercial, así como reducir los efectos negativos que sobre el cultivo puedan tener las condiciones de déficit hídrico y déficit nutricional, además incrementando la actividad biológica del suelo, estableciendo de esta forma un índice mayor de mayor calidad y salud del suelo y en general mejorando las propiedades del agroecosistema desde un enfoque agroproductivo y sostenible. Para esto contamos con la premisa de trabajos anteriores en los cuales principalmente se determinó que tan solo el uso de microorganismos, es decir, solo su aplicación y sin fertilizantes químicos, incrementa entre 25 y 50% el rendimiento de los cultivos. Para comprobar esta hipótesis se involucraron varias aristas y nos propusimos como objetivo determinar el efecto que tiene la aplicación de microorganismos promotores sobre el cultivo de cebolla mediante el análisis del intercambio gaseoso, las relaciones hídricas y el estudio de su crecimiento y producción, así como la determinación de parámetros de calidad y salud del suelo, bajo una menor frecuencia de riego y menor dosis de fertilización inorgánica, en un ambiente semiárido, con base a los regímenes de riego y fertilización con los que se alcanza el requerimiento hídrico y nutricional de este rubro. Para esto se establecieron como objetivos específicos escoger el consorcio microbiano más adecuado, estimar los grados día acumulados en cebolla, estudiar las respuestas ecofisiológicas basadas en el intercambio de gases y las relaciones hídricas, determinar las propiedades microbiológicas y enzimáticas del suelo, aunque en este seminario no los voy a mostrar, analizar el crecimiento del cultivo y la eficiencia del uso de nutrientes y determinar el efecto de los tratamientos sobre el agroecosistema mediante correlaciones y análisis gráfico. Para los materiales y métodos partimos de un área de estudio propicia para el cultivo de cebolla.
Esta área de estudio se trató de una parcela ubicada en la estación experimental del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad de los Andes, en San Juan de Lagunillas, en Mérida, Estado Mérida, Venezuela, cuyas características son propicias para el cultivo de cebolla y para establecer ensayos con déficit hídrico, debido a su régimen de precipitación anual, en donde en ninguna parte del año la precipitación cubre las necesidades hídricas de ningún cultivo. De esta manera se escogió un pool de microorganismos pertenecientes al Laboratorio de Fitobiotecnología de la Universidad de los Andes, en Mérida, para evaluar el mejor consorcio, realizando combinaciones entre 5 de las cepas más promisorias, varias de estas pertenecientes al género Rhizobium y una pseudomonas, y se evaluó el efecto sobre la cebolla en condiciones de semillero hasta los 60 días, utilizando el suelo de la parcela experimental. El material vegetal fueron semillas certificadas de cebolla híbrida F1-2000, la cual había mostrado cierta tolerancia al estrés hídrico en campo en trabajos anteriores. Para esto se desinfectaron las semillas con un protocolo previamente establecido en el laboratorio y se inocularon con los consorcios microbianos en una concentración de 1 por 10 a las 8 células por mililitro y se sembraron en bandejas de horticultura. El semillero se mantuvo con agua corriente y con solución Hoagland durante el ensayo. A los 60 días se evaluaron las variables morfométricas, así como se realizó una curva de saturación de luz entre el tratamiento más promisorio y el control no inoculado. Luego de escoger el consorcio microbiano más adecuado para la cebolla, se realizó el diseño experimental en campo, que consistió en un diseño bifactorial 2x4 en bloques completamente aleatorizados con 3 repeticiones. Aquí se establecieron 4 tratamientos de fertilización y 2 condiciones de riego en parcelas de 1x4 por 2x4 y una densidad de siembra de 360.000 plantas por hectárea. Las parcelas estaban separadas entre sí por medio de una zanja que evitaba la contaminación entre los tratamientos. Los tratamientos de riego consistieron en una condición de riego normal con frecuencia de riego diaria correspondiente a una demanda hídrica del 100%, y un tratamiento de déficit hídrico inducido mediante una menor frecuencia de riego cada 3 días, equivalente a cada 96 horas. Los tratamientos de fertilización consistieron en 0% fertilizantes inorgánicos, NPK, más el consorcio microbiano, 50% de la dosis de fertilizante NPK más el consorcio microbiano, 100% de la dosis de fertilizante más el consorcio microbiano, y como control de producción, un tratamiento con el 100% de fertilizantes, pero no inoculado. Para dar inicio al cultivo, se desinfectaron las semillas con el protocolo ya establecido y se sembraron en bandejas de horticultura. Este semillero se mantuvo en la estación experimental para adecuar las plántulas a las condiciones climáticas del lugar. El semillero se mantuvo con riego diario y fertilización con una solución nutritiva hidrosoluble día por medio durante 45 días. A los 45 días se inocularon las plántulas con el consorcio microbiano escogido a una concentración de 1 por 10 a la 8 células por mililitro. Las plántulas inoculadas drenaron durante 4 horas, se trasplantaron ese mismo día y se establecieron los tratamientos en campo. Se realizó la fertilización inorgánica fraccionada en 3 dosis durante el cultivo y las plantas se reinocularon a los 15 días después del trasplante, y el déficit hídrico se estableció a partir de los 20 días después del trasplante. Durante el cultivo se realizaron mediciones de las variables ecofisiológicas y de crecimiento en 3 momentos: a los 45, 80 y 115 días después de la siembra, y a los 117 días se determinó el rendimiento. En un momento del cultivo, a los 93 días después de la siembra, se realizaron las curvas presión-volumen, y a los 110 días después de la siembra se determinaron las variables del suelo. Durante todo el cultivo se registraron las variables microclimáticas con microestaciones de 4 canales, con la finalidad de registrar la integral térmica del cultivo y la radiación acumulada en el tratamiento control de producción, solamente en este tratamiento, pues poca información existía en la literatura en lo referente a la cebolla. Lo que queríamos era mostrar la integral térmica del cultivo.
En las variables ecofisiológicas se determinó el intercambio gaseoso midiendo la conductancia estomática, la tasa de asimilación fotosintética y la tasa de transpiración. Además, se determinó la diferencia de presión de vaporos a aire y estas variables se determinaron a primeras horas de la mañana cuando las condiciones ambientales son menos extremas y en horas del mediodía cuando las condiciones son más estresantes. También se estudiaron las relaciones hídricas determinando los potenciales hídricos en campo en cada medición y mediante las curvas presión-volumen, que permitieron determinar si la cebolla realizó ajustes osmóticos, así como si modificó la elasticidad de la pared celular de la cebolla, un dato que tampoco estaba reportado en la literatura. Ahora bien, en las variables de crecimiento y de eficiencia del uso de nutrientes se evaluaron índices de productividad como el del área foliar específica y tasas de crecimiento absoluto y relativo. También se determinó el contenido de nitrógeno total en hojas y en bulbos y la eficiencia del uso del nitrógeno y el factor parcial de productividad. Finalmente se determinó el rendimiento a los 71 días después del trasplante, pesando la cantidad total de bulbos por parcela, y se calculó la lámina total de riego para determinar así la eficiencia del uso del agua por el cultivo en cada tratamiento. Los datos se analizaron mediante ANOVA de 2 vías y en algunos casos con ANOVA de 1 vía, de acuerdo a las tendencias observadas, y para todas ellas se verificó la homogeneidad de la varianza con la prueba de Barlow y la prueba de la mínima diferencia significativa para determinar la diferencia entre las medias de los tratamientos. También se analizaron las correlaciones entre las variables más significativas y se realizó un análisis gráfico de radar tomando en cuenta distintas variables de forma simultánea. Se usó en total 5 software para el procesamiento de los datos, los cuales se indican en esta lámina. Como pueden observar, la cantidad de variables determinadas fue muy amplia, pero solo voy a detallar aquellas en las que se obtuvieron los resultados más significativos. A los 60 días después de la siembra, los consorcios promisorios para las variables de crecimiento de las plántulas de cebolla fueron 3, que comprendían las combinaciones entre las cepas ME01, YE1 y LEU2A, todos ellos pertenecientes a Rhizobio, que fueron los consorcios que incrementaron prácticamente todas las variables medidas, como el número de hojas, la longitud total, el peso fresco y seco por encima del control no inoculado. De estos 3 consorcios escogimos solamente al ME01 más LEU2A, que estuvo formado por una bacteria llamada Rhizobium tropici y la otra Bradyrhizobium japonicum, por ser el que mayor incremento produjo sobre el diámetro de la base del pseudotallo de la cebolla, debido a que esta variable es clave para la producción de cebolla, ya que representa el comienzo del engrosamiento del bulbo. En esta lámina, el incremento de estas variables estaría asociado a los mecanismos de promoción de crecimiento que presenta este consorcio, que estaría incrementando la disponibilidad de nitrógeno y fósforo y estimularía el crecimiento vegetal, destacando el alto potencial biofertilizante de los rizobios sobre cultivos hortícolas de interés comercial. En la medición de esta actividad fotosintética de las plántulas, se pudo comparar el estado metabólico de las plantas con los valores de las variables determinadas, pero como no fue posible establecer comparaciones estadísticas entre ambos tratamientos a partir de estas curvas de saturación de luz, sí pudimos observar una diferencia significativa entre los valores máximos de asimilación de CO2 entre ambos tratamientos, donde fueron mayores para las plántulas tratadas con el consorcio microbiano. Es decir, que los microorganismos favorecieron una mayor actividad fotosintética en estas plantas. Esto sugiere que el consorcio microbiano podría producir incrementos de biomasa en plantas de cebolla en comparación con plantas no inoculadas, por el incremento de la disponibilidad de carbono para el crecimiento, lo que estaría conllevando a un posible mayor rendimiento del cultivo en campo. En otras investigaciones de este consorcio, han mostrado un incremento en la cantidad de clorofila en otras especies vegetales, como el pimentón, relacionando esto con un mayor contenido de nitrógeno foliar, demostrando así el beneficio sobre la capacidad fotosintética.
Con base a estos resultados, se propone el uso de consorcios microbianos para la producción de plántulas más vigorosas, con mayores posibilidades de éxito al momento del trasplante. En esta lámina podemos ver cuáles son los mecanismos que tiene este consorcio para estimular el crecimiento de las plantas. En este caso, la ME01 y la LEU2A, que son dos rizóbios, son capaces de producir ácido indolacético, producir sideróforos, que son quelantes de elementos como el hierro, y hacerlos más disponibles para las plantas o reducir su disponibilidad para agentes fitopatógenos. Pueden también disolver fosfatos, que ayudaría a incrementar la disponibilidad de fósforo a la planta. Tienen actividad ureasa y nitrato reductasa, que incrementan la disponibilidad de nitrógeno para la planta. Y también son antagonistas contra hongos fitopatógenos como Fusarium, por ejemplo. Bueno, como algunas especies de Fusarium y Coletotic. Como se pueden observar, logramos registrar las variables climáticas durante todo el cultivo y también establecer los promedios máximos y mínimos de temperatura, humedad, radiación y velocidad del viento en esta zona, y pudimos obtener los grados día acumulados. También se puede observar que la precipitación durante el cultivo fue bastante escasa, lo que permitió que la lluvia no influyera sobre el régimen de déficit hídrico, salvo que al final del cultivo, en su etapa de maduración, hubo unas lluvias atípicas y nos tocó cosechar unos días antes de lo previsto para evitar daños al cultivo. En esta lámina podemos ver el contenido de humedad en el suelo, que mostró que entre las 0 y 24 horas corresponden a parcelas con riego normal, hubo un contenido de humedad en el suelo entre 67 y 41%, mientras que esa misma línea azul entre las 0 horas y las 96 horas corresponde a las parcelas con déficit hídrico. Y aquí el contenido de humedad en el suelo varió desde 67% hasta 12%, el cual, en comparación con otros estudios, se consideró como un estrés hídrico severo. Y como se puede observar, a partir de las 24 horas sin agua, el contenido de humedad en el suelo se encontró por debajo del umbral crítico de riego, que, como se mencionó en un comienzo, es la cantidad mínima de agua que debe recibir un cultivo para no sufrir estrés hídrico. La duración del ciclo fue corta con respecto a otras variedades o híbridos de cebolla, y se logró determinar los grados día acumulados en cada fase del cultivo, los cuales fueron similares a los resultados reportados por otros investigadores en otras latitudes, en donde reportan alrededor de 1300 grados centígrados por día acumulados para un rendimiento óptimo, independientemente de la variedad utilizada o época de siembra. Se reportó también la radiación acumulada para conseguir un rendimiento óptimo, el cual era un dato que no estaba reportado en la literatura, como si lo está, como si lo había para datos para cultivos como el maíz, por ejemplo. La lámina de riego total aplicada presentó valores acordes con el requerimiento hídrico de la cebolla, determinados con otros métodos como el lisímetro, lo que indica que la cantidad de riego aplicada estuvo en consonancia con su demanda hídrica. De acuerdo con otros autores, la demanda neta de riego calculada sería equivalente al requerimiento hídrico calculado por la evapotranspiración. Por lo tanto, en déficit hídrico, el 67% de la demanda de riego correspondió al 67% de evapotranspiración del cultivo, mientras que en riego normal al 100% correspondería el 100% de evapotranspiración, tal como se estableció. Lo más resaltante es que con el déficit hídrico se consiguió un ahorro del 35% de agua. Con respecto al rendimiento, en el control de producción se alcanzó una producción de 36 toneladas por hectárea, la cual fue considerablemente superior al promedio de 21 toneladas por hectárea reportada para Venezuela y otros países. Es decir, que con el requerimiento nutricional planteado y la dosis de fertilizante, fue posible incrementar el rendimiento de cultivo de cebolla, siendo este similar al de países que son grandes productores de cebolla, como Japón, Egipto, Holanda y Argelia, que presentan rendimientos entre 30 y 44 toneladas por hectárea. Al contrario de otros estudios, en nuestra investigación, la cebolla no redujo su rendimiento en la condición de déficit hídrico, pero únicamente con la dosis
100% de fertilizante químico y no inoculado, lo que indica la importancia de una fertilización completa en condiciones limitantes de agua. Ahora bien, en la condición de riego normal, con la dosis 50% de fertilizante y el consorcio microbiano, se consiguió un ahorro del 50% de fertilizantes, consiguiendo un rendimiento similar al del control de producción. Incluso, solo con el uso del consorcio microbiano y 0% de fertilizantes, se consiguió un rendimiento similar al promedio nacional y países vecinos, logrando un ahorro del 100% de fertilizantes en ambas condiciones de riego, mostrando un rendimiento aceptable. Por otro lado, en la condición de déficit hídrico, se logró un incremento del 47% en la eficiencia del uso del agua en la condición de fertilización completa sin el consorcio microbiano. En las mediciones ecofisiológicas más significativas tenemos que en horas del mediodía se registró una temperatura foliar más elevada en los tratamientos inoculados en la condición de déficit hídrico, observando un incremento entre 5 y 8% en esta variable debido al estrés hídrico, que conllevó probablemente a la tendencia observada de un DPB más elevado en estos mismos tratamientos, a pesar de no ser significativo el valor estadístico, pero esto posteriormente produjo mayores tasas transpiratorias. En la tasa de asimilación de CO2, se observó que el tratamiento 50% de fertilizantes más el consorcio microbiano tendía a incrementar la asimilación de CO2 por encima del control de producción. Igualmente, esto se observó en el tratamiento 100% fertilizantes sin consorcio microbiano a primeras horas de la mañana, mientras que en horas del mediodía, la dosis 50% más consorcio microbiano en ambas condiciones de riego mostraron la misma actividad fotosintética que el control de producción. Esto implica que, a pesar de la reducción del 50% de fertilizantes, el consorcio microbiano actúa sobre una actividad fotosintética de las plantas, como se observó anteriormente en el caso de las plantas. Aquí podemos destacar que el consorcio microbiano podría haber influido en una mayor disponibilidad de nutrientes debido a la producción de ácidos orgánicos que pueden modificar la disponibilidad de nutrientes a nivel rizosférico y por ende una mayor actividad fotosintética a pesar de la limitación de fertilizantes. A diferencia de nuestros resultados, en otras investigaciones se ha mostrado la reducción significativa de la tasa de asimilación de CO2 en condiciones de déficit hídrico, lo que influye en una menor producción de biomasa y por ende un menor rendimiento. A primeras horas de la mañana, la conductancia estomática fue mayor en los tratamientos de condición de déficit hídrico y en horas del mediodía la conductancia estomática disminuyó aproximadamente en un 50% en todos los tratamientos, en esta misma condición como evasión ante la carencia de agua. Nuestros resultados son consecuentes con los de otros investigadores, quienes muestran una reducción drástica de la conductancia estomática en cebolla sometida a estrés hídrico. A diferencia de nuestro trabajo, en otras variedades sí se ha reportado ajustes osmóticos de la cebolla bajo condiciones de estrés hídrico mediante la acumulación de prolina, entre otras sustancias. En lo referente a las tasas de transpiración en la condición de déficit hídrico, se observó un incremento significativo de los tratamientos inoculados, pero que este efecto, como se mencionó anteriormente, puede estar asociado a diferencias en el DPB. Probablemente una menor área foliar conduce a una menor difusión de calor y así a una mayor temperatura foliar. De todas maneras, en la presencia del consorcio microbiano en la dosis de 50% en la condición de estrés hídrico pudo haber regulado el estrés oxidativo, posiblemente por el incremento de la síntesis de flavonoides inducidos por las bacterias, y por esta razón, tal vez no hubo daño en el aparato fotosintético y por esto una mayor tasa de asimilación de CO2, como fue reportado por otros investigadores en el caso de la papa inoculada con bacilo. En cuanto a la eficiencia del uso del agua fotosintética, el mejor tratamiento en la condición de riego normal fue el 50% de fertilizantes a primeras horas de la mañana, mientras que en horas del mediodía la mayor eficiencia del uso del agua fue en el tratamiento 100% de fertilizantes no inoculados. Esto se asocia a una mayor asimilación de CO2 y menor tasa de transpiración. Es importante también destacar que en este estudio se pueden reportar los valores referenciales, se pudieron reportar los valores referenciales de las variables tasa de asimilación de CO2, tasa de transpiración, conductancia estomática y eficiencia del uso del agua en todas las fases de la cebolla.
En los resultados de la curva presión-volumen no se observaron diferencias entre tratamientos en cuanto a los potenciales de turgencia y osmosis, ni en el contenido relativo de humedad, pero en el módulo de elasticidad, en el tratamiento 100% fertilizante no inoculado en condición de déficit hídrico, en comparación con el control de producción, se incrementó en 65%. Es decir, que la cebolla per se presentó paredes celulares más rígidas, resultando esto como una mayor capacidad para resistir los potenciales hídricos más negativos en el suelo, y así sobrevivir a mayores pérdidas de agua sin necesidad de realizar ajustes osmóticos en la planta. En las variables de crecimiento se observó que con respecto al control de producción, los tratamientos 50% fertilizantes más consorcio microbiano en la condición de riego normal y el tratamiento 100% NPK no inoculado en la condición de déficit hídrico fueron en muchos de los parámetros medidos similares al control de producción. Y en otros, como el área foliar y el diámetro del bulbo, tendieron incluso a ser superiores que el control. Estos resultados concuerdan con las observaciones ecofisiológicas, pues son en estos mismos tratamientos donde se encontraron los resultados más favorables para las variables determinadas y que influyeron positivamente sobre el rendimiento. En los índices de productividad se observó que la tasa de crecimiento absoluto permitió identificar cuantitativamente que la condición de déficit hídrico no inoculado y sin restricción de fertilización se adelantó a la maduración del cultivo, es decir, que esta condición adelanta la cosecha, lo que presenta una ventaja para los productores. En la distribución de desempleados, el déficit hídrico nutricional hizo mella en la condición de riego normal, pues fue en este tratamiento donde se observó una asignación de biomasa mayor hacia la raíz que en los demás tratamientos, siendo esta una respuesta reportada para los vegetales en condiciones de estrés nutricional por la necesidad de explorar en el suelo y encontrar otras fuentes minerales. Los resultados concernientes al nitrógeno y la eficiencia del uso de nutrientes pudieron dilucidar el porqué de los resultados observados, pues observamos que el tratamiento 50% de fertilización y el consorcio microbiano se encontró un contenido de nitrógeno foliar superior al control de producción, lo que indica que en este tratamiento hubo una mejor nutrición nitrogenada, que influyó sobre una mejor actividad fotosintética, como se observó anteriormente en las variables ecofisiológicas, y por esto el rendimiento de los bulbos fue similar al control de producción. Y por supuesto en la eficiencia del uso del nitrógeno, el rendimiento de bulbos fue igual al de control de producción, y en ambas condiciones de riego alcanzó la mayor eficiencia del uso del nitrógeno entre 50 y 73% más que el control de producción. La acumulación de nitrógeno en bulbos fue de particular importancia porque nos mostró que hay una mejor nutrición o hay mayor calidad nutricional en los bulbos de los tratamientos con el 50% de nitrógeno, fósforo y potasio en combinación con el consorcio microbiano. En esta investigación se realizó un enfoque integrador y a través de la utilización de unos índices, a través del análisis gráfico, pudimos determinar cuáles fueron los mejores resultados o los mejores tratamientos para conseguir una mejoría en las propiedades del agroecosistema. En este sentido, se consideró que el consorcio microbiano ayudó a mejorar la productividad y los parámetros ecofisiológicos de la actividad fotosintética y eficiencia en el uso de nutrientes, logrando impactar positivamente en el rendimiento del cultivo. Y por otra parte, las características del consorcio microbiano permitieron incrementar la estabilidad del agroecosistema. Esto se fue observado tanto en los tratamientos con riego normal como en los tratamientos con déficit hídrico. En el caso del riego normal, el mejor tratamiento fue el 50% de NPK más el consorcio microbiano, y en el caso del déficit hídrico, el mejor tratamiento fue igualmente 50% de NPK más el consorcio microbiano. Como conclusiones, se seleccionó este consorcio M01 más LEU2A porque fue la combinación que incrementó todas las variables determinadas, especialmente el diámetro de la base del pseudotallo, que es determinante para el cultivo de cebolla. Se logró determinar los grados de acumulado
determinar la integral térmica del cultivo y la radiación necesaria, se mostró o se identificó que el consorcio microbiano produjo una mayor actividad fotosintética en condiciones no limitantes de agua y se alcanzó al mismo rendimiento que el control de producción y se ahorró el 50% de NPK. Se determinó también que este híbrido no realiza ajustes osmóticos, pero sí modifica su módulo de elasticidad. Y también que el consorcio microbiano planteado podría ser una alternativa para mejorar la calidad y salud del suelo en condiciones de baja concentración de fertilizantes en especies tolerantes a la sequía y en zonas semiáridas, y pudiera ser usado en planes de restauración de suelos con condiciones similares a los mostrados en esta investigación. Este consorcio se presenta como una alternativa factible dentro de las prácticas agrosostenibles para la producción de cebolla. Tenemos varias recomendaciones finales, si quieren ahondar un poco en la discusión, en las preguntas, pero la más importante es que recomendamos también la evaluación de este consorcio microbiano con enmiendas orgánicas. Acá tenemos 3 de los trabajos que ya han sido publicados, que están disponibles. El que tienen a la derecha fue publicado ahorita en marzo. Con mucho gusto, quienes estén interesados en leerlos me pueden escribir a mi correo elorenablancoc@gmail.com y con gusto les hago llegar la información. Aquí tenemos algunas de las referencias más importantes, resaltadas por supuesto los artículos que ya tenemos publicados a partir de nuestro trabajo. Y bueno, acá me encuentro en compañía de los coautores de este trabajo, el doctor Fermín Rada y el doctor Jorge Paulini. Gracias por su atención. Quedo atenta a sus inquietudes o dudas. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante el seminario, los resultados. Yo creo que realmente ese tipo de investigación que es realizada en condiciones de campo, en, en condiciones un poco más reales, yo creo que muestran las bondades y el potencial de este tipo de tecnologías, especialmente cuando buscamos mayor eficiencia en temas nutricionales, actividad, potencial reproductivo de las especies. Bueno, terminado entonces el seminario, entonces podemos abrir la sesión de preguntas. Quien esté con dudas, preguntas o aclaraciones, por favor, puede levantar, hablar o simplemente comunicarse por el chat. Entonces, bienvenidas las preguntas, por favor. Erika nos está acompañando, ¿cierto? Sí, acá estoy. Ah, vale, listo, listo, listo. Solo para... Bueno, tenemos una pregunta de Elder, por favor. Ender, perdón. Bienvenido. Hola Carlos, buenas tardes Erika, gracias por la presentación. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Sí. Carlos, perfecto. Primero agradecido por la información, muy interesante, y quisiera compartir una inquietud que tengo. De casualidad, hay dos cositas que me interesaría. La primera, saber si determinar, y me disculpa que llegué un poquitico tarde a la reunión, si determinaron el porcentaje de materia orgánica en esos suelos allí de Lagunillas. ¿Sí? Si tenían ese valor de materia orgánica en el ensayo. Y la segunda es, en el tratamiento de 50% NPK más CM, el consorcio microbiano, determinaron el número de días en el que se activó la bulbificación. Esa variable allí la tienen, pregunto. Muchas gracias, sí. Saludos de la Universidad del Táchira. Bien. Ah, y son profesores, claro, son profesores de mi universidad. Ah, bueno, pues qué bueno Saludos, Erika. que asistieron al Y me seminario. saluda a mi amigo Joseph. Ah, cómo no, con gusto. Eres mi papá. Ok, bueno, sí, la respuesta para las dos preguntas es que sí, nosotros teníamos el valor de materia orgánica, teníamos realizado todo el análisis de suelo de esas parcelas y, perdón, la segunda pregunta fue si el 50% con el consorcio microbiano, perdón, si me Sí, repite la segunda. la primera es que quería saber Ah, el ya, ya, número ya. de materia orgánica y la segunda Ajá, sí. es si tienes, Erika, de casualidad, a los cuántos días del Ajá. trasplante
se activó la bolificación en los tratamientos, pero me gustaría saber más el de 50 NPK más EM y el de 100% NPK. Sí, bueno, nosotros con el tratamiento de los consorcios microbianos no estuvimos detallando en cada tratamiento el cambio de fase fenológica. Nosotros la integral térmica del cultivo la determinamos para el tratamiento control únicamente. Tanto la radiación como los grados de acumulados solamente lo estábamos llevando con el control de producción. Entonces, ese era como nuestro, para el cultivo como tal. Pero esa variable no la llevamos para cada tratamiento. De todas maneras, para ese, allí se activó la bulbificación aproximadamente a los 12 días, más o menos. Pero eso fue para el tratamiento control, que fue donde nosotros lo estuvimos verificando. Realmente no era fácil llevar este tipo de determinación en campo porque eran muchas plantas, eran muchos tratamientos, eran muchas repeticiones y entonces nosotros pues decidimos fue, oye, si hay algo interesante aquí, si eso se pudiera volver a hacer, ahí sí pudiera uno ver si hay algún adelanto en la bulificación en ese sentido. Pero aquí más que todo que nosotros pudimos observar era prácticamente adelanto en la condición de déficit hídrico. Allí sí. De hecho, el ciclo general pues, fue mucho más corto que el otro que estaba con riego normal. Claro, lo que pasa es que la cantidad de nitrógeno en el cultivo eh, pasa a ser determinante en la activación o en mermar, como decimos nosotros los campesinos de aquí de los Andes, la bulbificación. Por eso invoco ese tema allí, Erika, que me parece interesante, pero perfectísimo. Gracias y muy enriquecedor todo, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, duda? Por favor, puede entrar al chat, levantar su mano y pedir la palabra. Yo tengo una pregunta, Erika. Ujú, con Bueno, gusto. primero, súper excelente trabajo, o sea, la cantidad de plantas que sembraron y la cantidad de tratamientos, se ve que llevó bastante esfuerzo. Quería felicitarte por ese aspecto. También Gracias. tengo una pregunta más fisiológica. Cuando mostraste los datos de las curvas de luz, em, que era, bueno, un control y el consorcio que escogieron, que mostraste que, bueno, que las tasas de fotosíntesis máximas en la inoculada, en las plantas inoculadas es mayor. También me di cuenta que la densidad de flujo fotónica o de fotones que induce esa tasa de fotosíntesis máxima también es más alta, ¿no? O sea, creo que eran 1200 en comparación con 800. Entonces, solamente quería saber si eso es un problema para el cultivo o en realidad no tanto porque estas áreas quizás no tengan como baja disponibilidad lumínica, por ejemplo. No, cuando nosotros determinamos esa curva, ahí lo que estábamos comparando era el mejor tratamiento microbiológico que tuvimos allí con el tratamiento que no estaba inoculado. Entonces, ahí estaba todo bajo las mismas condiciones con el aparato que estábamos midiendo, ¿sí? Entonces, este, la luz sí es un factor limitante en el caso de la cebolla. Ella tiene que tener mucha luz, si está en sombra no crece bien, pero ese pues no era el tema, no era el déficit que tenía, no había déficit lumínico allí, sino que ahí netamente estábamos viendo era el efecto del consorcio microbiano que estuvimos utilizando sobre la actividad fotosintética. Y efectivamente, pues el que estaba inoculado con el consorcio que escogimos, pues tenía mayores tasas de asimilación de CO2. Ok, sí, eso lo entiendo, pero lo que me refiero es cuando tú haces esas curvas de luz, o sea, que a pesar de que o sea, las plantas inoculadas tenían mayores tasas fotosintéticas, también necesitan mayor luz para alcanzar esas tasas fotosintéticas. O sea, cuando ves la densidad de flujo de fotones que induce esa máxima tasa. Y mi pregunta era si, por ejemplo, porque en el control es 800 y en las inoculadas 1200, o sea, son 400 micromoles de diferencia. Si en Ujú. el área en general no, o sea, la cantidad de luz que se encuentra es por encima de 1200. Por ejemplo, si es así, entonces no habría problema en que tuviese una densidad de flujo fotónico que produce esa tasa fotosintética máxima mucho más elevada que las Ajá. controles.
Sí, en la zona de allí no hay ningún problema con la, con la, con la emisión de fotones, no hay ningún problema allí. No se ve Ok, reducida allí chévere. la producción por eso. Ok, gracias. Bueno, Erika, yo tengo una pregunta del tipo, desde el punto de vista técnico. Ujú, ¿Por qué? Por la característica que tiene la planta de cebolla, su hoja, que digámoslo así, es cilíndrica. ujú. Cuando tú haces las mediciones de intercambio gaseoso, tú haces un ajuste Sí. a las mediciones debido a que, digamos, en teoría o en la práctica, tú estás tomando, digamos, el 50% de la luz está siendo incidente, perdón, el 50% no, el 50% de la hoja está incidiendo sobre ese sector que está midiendo. Entonces, ¿cómo fue esa parte metodológica? ¿Hubo ajuste? ¿Cómo se trabaja el análisis de ese tipo de planta? Sí, cada vez que íbamos a medir, a tomar la tasa de asimilación, había que hacer un ajuste en el aparato para, para el tipo de hoja que se utiliza. Pero siempre pues se daba hacia la dirección de la luz, pues la parte de la hoja que se estaba tomando, ¿no? Ajá. Pero sí, sí hay que hacer un ajuste en el aparato. Pero no una corrección matemática para poder recalcular la tasa fotosintética. No, para la tasa fotosintética no, para el área foliar sí. Para el área foliar sí hay un ajuste que está en trabajos que ya están publicados. Ahí está la reseña, eh, está la cita y entonces nosotros utilizamos eso para calcular con respecto al área foliar, porque sí es diferente. Pero con Ok. respecto a la parte de la tasa fotosintética, se hace el ajuste en el aparato y ya. Y retomando un poco la pregunta que hizo Elenis respecto al punto de saturación mayor en las plantas que fueron inoculadas con el consorcio microbiano. Quizás eso no tendría que ver con modificaciones en la bioarquitectura general de la planta, de tener hojas un poco más erectófilas, que eso conlleva una mayor eficiencia en la captura de radiación, así como también, bueno, eso puede también estar asociado con el índice de área foliar. No sé si de pronto por ahí viste algunos cambios, algunas cosas que pueden ser interesantes. Sí, a nivel de semillero nosotros también determinamos esas variables y efectivamente se veía un cambio en el área foliar allí también. Las plántulas que estaban inoculadas tenían mayor área foliar que las que no estaban inoculadas. Allí hay un cambio. Pero yo pienso allí también que hay una protección también allí al aparato fotosintético ya por efecto de el consorcio, ¿sí? Allí puede haber una activación en la producción de flavonoides. Todo esto puede conllevar a la reducción o al control de agentes, presencia de agentes oxidantes que hayan allí, y esto puede proteger de alguna manera el sistema fotosintético. Yo pienso que eso puede también favorecer a la parte fotosintética en la planta cuando está presente el consorcio microbiano. ¿Sí? Hay una reducción allí de las especies reactivas al oxígeno y yo pienso que eso puede estar por allí relacionado también. Nosotros planteamos que también pueda estar pasando en campo. Ok, Erika, muy interesante eso, que realmente hoy estamos ante escenarios de desafíos y buscando potenciales microorganismos que contribuyan a la eficiencia de nutrientes y protección contra nuevos factores de estrés. No sé si dentro del público que está participando de la charla, hay alguna otra pregunta para dirigírsela a Erika. Yo tenía aquí un comentario. Fíjense que la mayoría de los trabajos que se han realizado con biofertilizantes, pues nosotros casi siempre se miden, son las variables de crecimiento vegetal. Entonces son muy pocos, por no decir casi ninguno,
de trabajo en los que se ha tomado en cuenta precisamente las variables ecofisiológicas, y en el caso de mi trabajo, de mi investigación, no solamente tomamos variables ecofisiológicas de vegetales, del cultivo, sino también tomamos variables del suelo, de la actividad microbiana y de la actividad enzimática del suelo. Entonces, por eso es cuando yo les comento que realicé un enfoque totalmente integrador, totalmente agroecosistémico, es porque queríamos ver el efecto de estos microorganismos en su totalidad o en lo máximo que pudiéramos nosotros abarcar. Porque solamente uno, pues, ha visto que sí, que hay mayor rendimiento, que, bueno, hay mayor área foliar, mayor peso de la estructura, que sea comercial, en el caso de los comerciales, pero queríamos ver más allá, ajá, pero ¿qué está pasando con la fotosíntesis? ¿Qué está pasando con las relaciones hídricas? ¿En qué están influyendo? Y bueno, eso es lo que nosotros consideramos que sí puede haber un efecto también a nivel metabólico en la planta con la presencia de estos microorganismos. Lo importante aquí de los microorganismos también es que no todo sirve para todo. Mm. Si bien es cierto que todo el área de los biofertilizantes es bien interesante, ellos tienen su especificidad. Entonces, los que son buenos o son efectivos para cebolla y no para todas las variedades de cebolla o híbridos, como en el caso de nosotros que utilizamos, no necesariamente van a ser buenos para el tomate, por ejemplo, sino que para cada cultivo uno tiene que evaluar. Y eso es bien importante porque a veces uno, bueno, ve presentaciones o bueno, ve que están trabajando con algo y entonces todo lo fomentan para todo. Y no debe ser así, debe ser seriamente estudiado, de especies por especies, a ver para cuáles son favorables. Incluso a veces algunos que favorecen unos cultivos desfavorecen el crecimiento de otros. Entonces allí hay que tener cuidado con eso. El caso es que cuando uno ya logra seleccionar uno que tiene los mejores efectos, pues ese es el que hay que tratar de producir, ¿no? Para poder llevar a campo. Y por supuesto que sea factible para los productores conseguirlo. Ese es nuestro objetivo. Sí, sin lugar a dudas, Erika, porque realmente, digamos, yo que trabajo un poco con el área de bioestimulantes, digamos, a nivel aquí de Europa se trabaja mucho respecto a la caracterización y a la tipificación del modo de acción. Y eso realmente es, digámoslo así, la piedra angular o la caja de Pandora que tienen los bioestimulantes, independientemente de su origen, si son microbianos, si son moléculas, si son metabolitos, porque realmente hay que tipificar muy bien eso para que eso se Ujú. transforme en un producto para el sector, ¿no? Entonces, Sí, es muy interesante hacer ese tipo de aproximaciones. Entonces, si no hay más preguntas, nosotros le agradecemos mucho a Erika por su tiempo, por compartir el conocimiento, sus estudios con nuestra comunidad y también invitarlos a que continúen participando de nuestras actividades virtuales a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter y por nuestro correo institucional. Podemos estar informando o ustedes se pueden entrar en contacto con nosotros de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de los diferentes eventos que mensualmente estamos realizando. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Recuerden que toda nuestra información de este seminario estará publicada en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias, una feliz tarde para todos y los estaremos esperando en próximas oportunidades. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Erika.